Paz de Cristo, iglesia, vamos a poner de pie en esta mañana. ¿Cuántos están felices para estar en la casa de Dios en este día? Un aplauso fuerte para nuestro Dios. Lo vamos a levantar, lo vamos a exaltar, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él es digno, amén. Aleluya. Voltea a su vecino, dile: bienvenidos a la casa del Señor. Nos vamos a gozar en su presencia en este día. Vamos a comenzar este servicio con una oración. Incline su rostro, cierra sus ojos. Señor, nosotros vinimos ante ti en este día. Te damos a ti, Señor, toda honra, toda gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad de levantarnos en este día y entrar por tus puertas en tu casa, Señor. Estamos aquí para un propósito, con un propósito, Señor, y es para exaltarte, para levantar tu nombre en lo alto y para alabar tu nombre, Señor, porque tú solamente eres digno, Señor. Y en ese lugar, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón. Bendice los que están aquí y los que no podían venir, Señor, y bendice los que vienen en camino, Señor. Te pedimos, Señor, que tú transformes la vida, el corazón de alguien. Llena los corazones con tu presencia, con tu paz, con tu gozo, con tu fuerza. A ti sea toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Un aplauso fuerte, porque Él es digno. Porque Él es digno, aleluya. Te alabamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Todos juntos vamos a cantar, alabemos. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la alabanza y que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos. Todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos. Y todo lo que tenga vida, todo lo que tenga vida y todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la alabanza y que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos. Te alabamos,
iglesia canta. Vi todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos altas, celebremos con la danza, y que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, y te alabamos Dios, te alabamos Hay personas que gritan porque su equipo ganó. Hay personas que gritan porque ganaron un premio. Pero nosotros gritamos un grito de victoria, alzamos porque adoramos y conocemos el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nosotros sabemos que estamos en el equipo que siempre va a ganar, porque Dios nos ha prometido la victoria en su nombre. Porque para ti, Señor, nada es imposible. Tú eres un Dios que todo lo puedes hacer, un Dios que tienes todo en control, y por eso te adoramos. Alguien levante sus manos en esta mañana. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno por siempre, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener ni tu poder para
puedes hacer, Dios, todo lo puedes hacer. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Todos juntos cantemos, Dios. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Siempre, Dios. Tuyo es todo el honor. Tú eres, Señor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Unos segundos para exaltar a nuestro Dios. Unos segundos para meditar en las buenas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque había un momento donde el mundo te dijo: es imposible, es imposible. Pero lo que el mundo no sabe es que tenemos un Dios que es especialista en lo imposible. El milagro que estás buscando se encuentra en Dios. La sanidad que estás buscando se encuentra en Dios. La fuerza que estás buscando, la paz, se encuentra en Dios. Aleluya, aleluya. Servimos un Dios bueno, hermanos, un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Dije, servimos un Dios bueno, un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. En unos segundos voy a entregar ese lugar para el predicador de esta mañana. Pero antes de llegar ahí, nomás les queremos recordar que el domingo que entre vamos a celebrar el Día del Pastor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por nuestro pastor? ¿Cuántos aman a su pastor? Un gran líder, un gran hombre de Dios. Pero el domingo que entra vamos a celebrar el Día del Pastor con un servicio todos juntos, el de inglés y el de español, y va a comenzar a las 11 de la mañana. No lleguen aquí a las, pues ahorita ya llegaron a tiempo, pero no lleguen aquí a las 9:30 si vienen al de inglés. Va a haber un servicio a las 11 de la mañana. Pero septiembre 12, un servicio aquí celebrando el Día del Pastor. Agradecidos por el pastor que tenemos. Y en ese momento vamos a recibir el predicador de esta tarde, nuestro hermano Pascual. Vamos a recibirlo con un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos tienen hambre para la palabra de Dios en esta mañana? Ha sido una semana que no tuvimos servicio, pero estamos aquí y los vamos a gozar en su presencia con nosotros, el hermano Pascual. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Es un gozo y un placer regresar a la casa del Señor. Amén. Extrañamos el domingo pasado, pero ya estamos aquí con nuevas fuerzas, confiados, tranquilos, adorando el nombre del Señor, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Estoy muy agradecido y me siento muy honrado de poder compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Así como están de pie, los voy a invitar si oramos, hagamos una oración primero. Vamos a presentarnos al Señor para que por medio de este corto mensaje el Señor pueda traer
bendición, pueda traer fortaleza y pueda traer sabiduría a nuestros corazones. Si levanta sus manos y levanta su voz y le dice: Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te lo mereces, porque solamente tú eres un Dios poderoso y misericordioso, que ha tenido misericordia para con nosotros y nos has rescatado, nos has llenado, Señor, de bendición en nuestras vidas personales, nuestra familia. Te pedimos, Señor, que en esta mañana hables a tu iglesia, Señor, que toda palabra torpe, toda palabra que no edifique, Señor, la suprimas de mis labios, y que solamente palabra que venga de tu escritura, de tu sagrado libro, Señor, pueda entrar y llegar a los corazones de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les voy a invitar que ocupen su lugar. La porción bíblica que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un poquito extensa. Así que creo que no quiero que se cansen, van a estar bien sentados. La porción bíblica se encuentra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. Y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el 40. Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. Y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 40. Vamos a repasar un poquito la historia que por algunos de ustedes es muy conocida, la historia de Jesús y la samaritana. Vuelvo a repetir, Evangelio según San Juan, capítulo 4 y verso número 1 al 40. Yo voy a leer la versión Reina Valera contemporánea y dice así. Si lo tienen, pueden decir un fuerte amén. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 4, comenzando en el verso número 1. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a la ciudad llamada Sicar, la cual estaba junto a la heredad que Jacobo le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó ahí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni tenga que venir a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan a ver al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían: Rabí, come. Pero él les dijo: para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo: alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que se dice del dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y los he enviado a segar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron, y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedase con ellos, y él se quedó allí 2 días. En esta mañana quiero compartir con ustedes el mensaje: adorando más allá del canto. Como ustedes pueden ver, es una porción bastante grande donde el Señor, a través del evangelista Juan, nos deja esta hermosa historia. Y es una historia que sin duda alguna ya hemos escuchado mensajes, predicaciones, conferencias, lecciones acerca de esta mujer. Y obviamente cuando nosotros escuchamos la historia de la samaritana, inmediatamente viene a nuestra mente y en nuestro corazón el tema de adorar, porque la médula de esa historia de la samaritana y Jesús es cuando Él le dice: va a venir el día y ya está aquí donde a Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad. Y luego enseguida le dijo a la mujer: porque tales adoradores son los que busca el Padre, aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Pero la historia entre Jesús y la samaritana va mucho más allá. Es cierto que tiene que ver con la adoración, pero va mucho más allá de ese par de versículos. Si comenzamos a mirar la historia de una manera muy detallada, podemos aprender diferentes aspectos. Hoy quiero hablarles de 3 aspectos muy importantes que encontramos en la historia de Jesús y la samaritana. Número 1, cuando nosotros observamos el diálogo, la interacción entre Jesús y la samaritana, en nuestro tiempo actual podríamos mirarlo como algo normal, como algo que no sería de llamar la atención a cada uno de nosotros. Pero primero debemos de recordar, esa historia no sucedió en nuestro tiempo actual, no sucedió en el siglo pasado, o no sucedió en la Edad Media. Esa historia sucedió hace 2000 años casi. Número 1, hace muchos años, 2000 años. Número 2, sucedió en un país asiático, en un país oriental, donde las costumbres en ese tiempo eran muy diferentes a las costumbres de Occidente.
Si aún hoy en día nosotros podemos observar la gran diferencia entre las costumbres de Oriente y las costumbres que nosotros tenemos en Occidente. Pongamos atención primero a este aspecto. Jesús, cuando se acerca a la samaritana, nos enseña a nosotros, los que somos llamados a adorar en espíritu y en verdad, que lo primero que nosotros debemos entender como verdaderos adoradores, como los adoradores que el Padre anda buscando, no podemos tener barreras culturales o sociales. Es cierto que existen, pero no pueden limitarnos, no pueden encerrarnos a ser adoradores solamente de un estilo con un estilo de cultura o con una raza o de cierta forma. Cuando vemos a Jesús, dice la palabra que Él estaba en Judea y necesitaba ir a Galilea. Estaba en la parte sur de Israel y necesitaba ir a la parte norte de Israel. Y para no dar la vuelta, él quería ir de hecho, pero para hacer eso tenía que pasar por Samaria, que es era la región central de Israel. Y tenía que pasar por Samaria para poder llegar a Galilea. Y cuando va pasando por Samaria, a propósito, Samaria, todos ustedes han escuchado esto, yo creo que ya más de una ocasión, pero quiero hacer énfasis. La palabra dice: porque samaritanos y judíos no se llevaban. El país estaba dividido en tres zonas: el norte, Galilea; el centro, Samaria; y el sur, Judea. Y entre estas tres zonas había diferencias, pero la diferencia mayor o más marcada era la diferencia entre samaritanos y galileos. Y aún más estricta o más grande era una diferencia entre los samaritanos y los judíos de la región de Judea. Por ejemplo, en México, y creo que pasa lo mismo en muchos países latinoamericanos, hay una gran diferencia entre el norte y el sur. Por ejemplo, en México, la parte norte de México es económicamente más fuerte, culturalmente más fuerte, académicamente más preparada que la parte sur de México. Y hay una diferencia en ocasiones, no solamente en cuanto al acento, a la cultura, porque una es más desarrollada que la otra, pero hay diferencias. En Israel la gran diferencia era de que Samaria, aunque era parte de Israel, muchos años atrás, cuando Asiria conquistó la parte norte de Israel, llevó a gente para que poblase Samaria, gente de Egipto, gente de Fenicia, en fin, gente de diferentes países llevó para que habitaran o para que poblaran Samaria. Y una vez estas gentes de diferentes países se establecieron en Samaria, comenzaron a mezclarse tanto como con los judíos como con los galileos. Así que en la parte central de Israel, en la región de Samaria, tenemos una mezcla étnica de judíos samaritanos, de judíos con fenicios, egipcios, y en fin, era una mezcla cultural y de razas. Por eso es que los judíos los que habitaban en Judea, siendo celosos de la ley, siendo celosos de la tradición judaica, no miraban bien a los samaritanos. Los miraban como personas de segunda o tercera clase. Los miraban como personas que eran físicamente, culturalmente, académicamente y sobre todo en cuanto a lo espiritual, muy inferiores a ellos. Por eso es que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, aunque eran israelitas igual que los judíos y que los galileos. Jesús, vuelvo a repetir, para ir a Galilea pasa por Samaria y llega junto al pozo que Jacob le había dado a su familia. Y era mediodía, estaba cansado y tenía sed. Y mira, la mujer samaritana va y le dice: dame de beber. Lo primero que hace la mujer es se asombra. Y dice: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua. Ahora, versos más adelante, si se recuerdan,
los discípulos vuelven y cuando miran a Jesús hablar con la samaritana, se asombran de que Jesús esté hablando con una mujer. La samaritana se asombra de que culturalmente Jesús vaya y le pida agua a ella, porque son de dos culturas diferentes, uno judío y la otra samaritana. Los discípulos se asombran de que Jesús esté hablando con una mujer. Vuelvo a repetir, en el contexto hace casi 2000 años, una cultura oriental, era imposible que esto sucediera, que un hombre fuese a entablar conversación con una mujer. No sucedía eso, no pasaba. Y aún más, era imposible que un judío fuese a conversar con una samaritana. Aquí encontramos, dentro de lo que Dios busca de los adoradores en espíritu y en verdad, es que no tengamos límites culturales o raciales. Es lo primero que Jesús nos enseña al él, a ir y entablar conversación con una mujer y mujer samaritana. Encontramos dos cosas muy importantes que nos quiere enseñar el Señor a nosotros como hijos de Dios: no al racismo y no a la discriminación. Si ese es un lema en nuestro país muy popular y en el mundo en estos días, hace casi 2000 años Jesús lo quebró. Jesús dijo que para aquel y aquella que son adoradores en espíritu y en verdad, no puede haber la barrera de la discriminación o del racismo. Y Él lo mostró al ir a hablar con una mujer y mujer samaritana. Esto es muy importante para nosotros, entre nosotros y de nosotros hacia las personas que nos rodean. Un verdadero adorador que es ungido por el Espíritu de Dios y que adora en verdad, no puede ni un mínimo siquiera de haber en su corazón racismo o discriminación. Nada absolutamente, ni cultural, ni física, ni económica, ni académica, en ninguna área. Ahora, el verdadero adorador va más allá de estas cuatro paredes. Los domingos, cuando hablamos de adoración, a nuestra mente viene inmediatamente los domingos, cuando nos juntamos y levantamos nuestras manos y comenzamos a decirle lo grande, lo maravilloso y lo poderoso que es el Señor, y comenzamos a entrar en un ambiente espiritual donde sentimos su presencia, donde perfumamos su trono con nuestra adoración, y es la adoración. Pero allí no para. Va más allá de estas cuatro paredes. Va más allá de cantar. La adoración, no digo que eso no es adoración, por supuesto que es adoración, pero va más allá. Va en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, que en este país es multicultural, de diferentes razas, de diferentes niveles académicos, de diferentes niveles económicos, de diferentes niveles sociales. Y nosotros, como adoradores en espíritu y en verdad, debemos de entender que nuestro Señor hace casi 2000 años dejó muy claro que no debe de haber discriminación ni racismo en nuestro corazón, porque eso es lo que somos, eso es lo que debemos de ser, los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. En nuestra sociedad actual se necesitan adoradores que no se detengan por las barreras sociales, culturales, económicas o académicas. Eso es lo que nosotros va a llevar a ser verdaderos adoradores de nuestro Señor. Ahora, Jesús marcó la pauta al dejar claro de que en el reino de Dios, de que los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, no hay ni una milésima en nuestro corazón para el racismo o la discriminación. Pero no fue el único que habló de ella. No fue el único que lo dejó plasmado en la palabra del Señor. A través de las cartas
de los apóstoles, podemos encontrar un marcado llamamiento a que nosotros como hijos de Dios no podemos darle lugar. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, si ustedes se recuerdan, el ministerio del apóstol Pablo estaba en todo su apogeo. Era el estandarte del evangelio, llevando la palabra a todos los rincones de Judea y de su alrededor. Dios le da un mensaje maravilloso a Pedro. Dice la palabra en el capítulo 10, del verso 10 en adelante. De pronto Pedro estaba en Jope, y de pronto dice que le dio mucha hambre y pidió algo de comer, y mientras le preparaban algo de comer cayó en éxtasis y vio el cielo abierto, y de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas, y dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea inmundo o impuro, común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y fue llevado hacia el cielo. En este lienzo, en esta imagen, Pedro ve imágenes de reptiles, de cuadrúpedos, de aves, que estaban por la ley de Moisés prohibida para que los israelitas comiesen. Ese no debería ser parte de su dieta a diaria. Por eso cuando el lienzo baja y la voz le dice: Pedro, mata y come, Pedro inmediatamente recuerda su cultura, recuerda su formación, recuerda su identidad como israelita, y dice: no puedo comer de esos animales, porque nunca he probado nada inmundo o impuro, o común o impuro. Esto se repitió 3 veces: mata y come. Y él dijo: no, porque nunca he comido algo impuro. La frase: no llames inmundo o común a lo que Dios ha limpiado, es muy importante. Dios tenía un propósito con Pedro para que fuese a la casa de Cornelio y le predicase el evangelio. Pero dentro de los prejuicios culturales, raciales que tenía Pedro, para él iba a ser imposible ir a la casa de Cornelio y predicarle el evangelio, porque sus prejuicios culturales le iban a impedir entrar en la casa de Cornelio. Cuando viene el hombre enviado por Cornelio y le dice a Pedro: te habla Cornelio, inmediatamente Pedro, sabiendo el mensaje que Dios le había dado en ese momento, va a la casa de Cornelio. En el versículo 28, entonces Pedro le dice a Cornelio, a todos los que estaban en la casa de Cornelio. Recuérdense que Cornelio era un romano, era un centurión, y por lo tanto toda su familia y toda su casa eran romanos, no eran israelitas. Entonces Pedro le dice a Cornelio y a los que estaban ahí: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Cornelio y todos los que estaban en su casa eran extranjeros, eran romanos. Pedro les dice: para un judío como yo es repugnante entrar en la casa de extranjeros. Pero sigue diciendo: pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar, pero ahora les pregunto: ¿para qué me han hecho venir? El Señor en el lienzo le enseñó: no llames a nadie. Porque obviamente el mensaje del Señor para Pedro no era acerca de la comida, no era acerca de los reptiles, de los cuadrúpedos, de las aves para que comiese, sino el mensaje es: tú, como verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad, en tu corazón no hay lugar para la discriminación o para el racismo. La palabra que tienes
tiene que ir a todos los lugares. Es tan poderosa que puede cambiar, no importando la cultura, el idioma o el nivel económico o social de la persona. Pedro aprendió perfectamente el mensaje: no puedo llamar a nadie inmundo o impuro, porque Dios tiene el poder para limpiarlos, para purificarlos, porque en mí no hay el poder para hacer diferencia de personas. A eso no hemos sido llamados nosotros. Nosotros hemos sido llamados para amar a nuestro prójimo, para predicarle la palabra de Dios sin barreras culturales. Eso es lo que Dios quiere del verdadero adorador, que adora en espíritu y en verdad, más allá del canto, más allá de estas 4 paredes. Pedro entendió perfectamente el mensaje. Antes del lienzo, antes de la visión del mensaje que Dios le dio a Pedro, Jesús ya en los últimos capítulos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los últimos capítulos de los 4 evangelios, le dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones. No les dijo vayan con los judíos solamente, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Pero aún no entendía esto. Cuando el Señor llama a los discípulos en el libro de los Hechos para que vayan a todas las naciones, los discípulos se quedan en Jerusalén, se quedan en Judea, porque todavía había idealismo cultural y religioso que no les permitía ir más allá de Judea. Pedro finalmente entiende esto. El maravilloso mensaje del Señor: no llames inmundo o impuro a lo que Dios ya ha limpiado. No solamente Pedro nos da este maravilloso mensaje de que nuestro corazón debe de ser libre para amar y predicar la palabra, el mensaje de Dios hacia todos aquellos, sino que el apóstol Pablo también en repetidas ocasiones usó las cartas universales para decirnos una y otra vez: nosotros somos seres humanos y somos todos iguales. Somos todos iguales. En Colosenses capítulo 3, verso 11, Pablo le dice a los creyentes en Colosas, Colosenses 3:11, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o ser culto o ser inculto, ser siervo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Ahora, pongamos atención. El apóstol Pablo está hablando de en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a ser verdaderos adoradores en Cristo Jesús, no hay lugar para griegos o judíos. Es decir, no hay lugar para hacer acepción de personas por su nacionalidad. No hay lugar. No hay lugar para decir si alguien está circuncidado o no lo está. No hay lugar para mirar si alguien es educado o ignorante, culto o inculto. No hay lugar en nuestra congregación, en el reino de Dios. No hay lugar a nuestro alrededor. No hay lugar para mirar quién, no hay lugar para mirar es quién culto o inculto, quién es sabio, quién es ignorante. No hay lugar para ver quién es siervo o esclavo o libre. Ahora, no está diciendo que no van a existir personas muy educadas y otras menos educadas. No quiere decir que no va a haber en nuestra congregación o a nuestro alrededor gente que es mexicana y gente que no es mexicana, o gente que es americana y gente que no es americana. Pablo no está diciendo que no va a existir ese tipo de problemas o ese tipo de idiosincrasia en nosotros, porque en el tiempo del apóstol Pablo había esclavos todavía. En ese tiempo había gente que era libre, especialmente ciudadanos romanos o ciudadanos de Asia Menor, pero había gente que era esclava porque habían sido cautivados en guerra o porque habían sido cautivados de otra forma y se vendían como esclavos para ser siervos.
Pablo no está diciendo, ya no hay esclavos ni hay libres. Lo que está diciendo Pablo es, no debe de haber distinción. El esclavo, juntamente como el libre, se merecen el mismo respeto y la misma trata. El verdadero adorador que está conectado con el Señor, la adoración perfecta para el Señor es que nosotros tratemos con respeto, con dignidad a todos aquellos que nos rodean. Porque si somos parte del grupo que no tiene educación, podemos tratar mal al grupo que sí tiene educación. Si somos parte del grupo de los morenitos, podemos tratar mal al grupo de los blancos o viceversa. Pero en el reino de Dios, en nuestra iglesia, no hay lugar para mirar quién tiene más dinero o quién tiene menos. Todos debemos de ser tratados unos a los otros con el mismo respeto, con el mismo amor, con la misma dignidad, porque no podemos llamar impuro a lo que Dios ya ha limpiado. Por último, dije que 3 puntos y me quedé en el primero. Por último, Santiago habla de lo mismo. Capítulo 2, verso 1 al 9. Santiago capítulo 2, verso 1 al 9. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben de hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llega alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llega también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos los que explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ustedes hacen diferencia entre una persona y otra y cometen un pecado y son culpables ante la ley. Vuelvo a repetir, racismo y discriminación, no hay lugar para el Hijo de Dios en su corazón. No hay ni un pequeño lugar. Racismo es cuando diferenciamos a una persona por el color de su piel, por su nacionalidad. Vuelvo a repetir, sea blanca o sea negra. Discriminación es cuando diferenciamos a una persona porque tiene más que la otra, o porque sabe más, o porque se mira mejor que la otra. Eso es discriminación. Y la verdadera adoración que perfuma el trono del Señor diariamente, más allá de nuestro canto, más allá de estas 4 paredes, es cuando nosotros entendemos que todos los seres humanos son creación de Dios y que todos ellos, independientemente de su raza o de su estatus social o económico o cultural, merecen escuchar el evangelio, las nuevas de salvación, merecen recibir las bendiciones y las caricias del Dios Todopoderoso. No hay lugar entre nosotros para distinguir entre quién es educado y quién no lo es. Vamos a tener personas muy educadas, pero también vamos a tener personas que no van a ser tan educadas. Y nuestra responsabilidad como verdaderos adoradores es tratarlos igual, no diferenciarlos. Vamos a tener
hermanos o personas que van a venir con mucho dinero, pero también van a venir otras que no tienen dinero, que van a batallar cada mes para su renta. Y nuestra obligación es tratarlos igual, con la misma dignidad y con el mismo respeto. Para eso hemos sido llamados. Nos lo enseñó Jesús con la samaritana, nos lo enseñó el apóstol Pedro, nos lo enseñó el apóstol Pablo, nos lo enseñó Santiago. Es decir, la palabra nos enseña bastante en cuanto a este tema. No es un tema nuevo del siglo XXI. Es un tema muy importante que Jesús le dio la importancia necesaria, por lo tanto nosotros también debemos de dársela. Si nos analizamos internamente, personalmente, nos vamos a dar cuenta que sí hemos sido racistas en ocasiones, que sí hemos discriminado en ocasiones dentro de nuestra iglesia y fuera de ella. Que como creyentes, como hijos de Dios, como dice Santiago, como quien tiene fe en el glorioso Señor Jesucristo, en ocasiones hemos hecho diferencia por su estatus social, por su estatus cultural o por el color de su piel. ¿Por qué no se ponen de pie en esta mañana? Cuando aprendemos el mensaje del Señor Jesús, cuando aprendemos el mensaje del apóstol Pedro, cuando aprendemos el mensaje del apóstol Pablo, de Santiago, vamos a tener una libertad maravillosa. Porque una persona que hace o que en su corazón hay racismo o discriminación no es libre, no puede ser libre, porque mira la diferencia en las personas y eso la termina, le daña, le carcome por dentro. Porque a la persona que mira con indiferencia, ellos piensan que no merecen nada. Entonces no pueden ser verdaderamente libres. Y el Señor a nosotros nos llamó a la verdadera libertad, donde no podamos tener perjuicios de esa naturaleza, donde podamos adorar a Dios con libertad en el templo y fuera del templo, donde podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, con nuestro canto, pero también con nuestras acciones allá afuera y dentro de nuestra congregación. El mensaje es: amémonos los unos a los otros, independientemente de la raza o de la cultura. ¿Por qué no levanta sus manos? Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos escudriñado tu palabra. Hemos entendido el mensaje precioso, maravilloso que tú personalmente nos enseñaste primero a través de tu relación con esta mujer y esta mujer samaritana. Que tú nos has enseñado, Señor, que como hijos tuyos, aleluya, nos has llamado para ser libres de toda cultura, de toda raza, que nosotros debemos de tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que debemos de amarlo como nos amamos a nosotros, que debemos respetarlo como merecemos o buscamos el respeto, que debemos de buscar hacer el bien sin importar quién sea, sin hacer acepción de personas, porque a eso tú nos has llamado, porque eso tú nos has enseñado para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos, a no hacer acepción de personas, a mirar todos igualmente, independientemente de su cultura, su situación económica o su situación académica. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo y a darte toda la gloria y toda la honra al hacer y vivir de esta manera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? Le puede dar gloria, aleluya, por su palabra, porque su palabra es espíritu y es verdad. Aleluya, en el nombre precioso de Jesucristo. Hermanos, Dios les pague mucho por su atención. Dios los bendiga y dejo este lugar a nuestro pastor. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, cuando nosotros o alguien adora a Dios en espíritu y en verdad, lo importante es que Dios reciba su adoración.
¿verdad? Porque todos podemos decir adoro en espíritu y en verdad. Pero cuando Dios recibe su adoración, se olvida del lenguaje, se olvida de la cultura, se olvida de todo eso. Pero es tan importante que usted se enfoque que esa adoración en espíritu llegue hasta la presencia de Dios. Y Dios va a recibir su adoración y Dios se va a encargar de los demás. Pero es cierto, no tenemos que hacer diferencia, debe estar muy claro eso. Que no debemos de hacer ninguna diferencia entre nosotros. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros estamos en un país donde hablamos dos lenguajes, el español y el inglés. Y estos dos lenguajes casi en la mayoría del mundo es recibida, ¿verdad? Porque es general. Entonces usted va a cualquier parte de Centroamérica, a la Europa, se habla el inglés o el español. Ahora necesitamos aprender, hermanos, a evangelizar a los coreanitos y los vietnamitas para que también ellos nos escuchen, ¿verdad? Porque es importante para ellos también. Gracias al Señor porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón, hermanos, de poder ser una iglesia multicultural y queremos también que vengan los japonesitos y los orientales. ¿Por qué no? ¿Cuánto les gustaría, hermanos? Mirar aquí hermanos japoneses, vietnameses, taiwaneses, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermanos, y gracias por estar de nuevo en la casa del Señor. Algunos hermanos todavía están enfermitos y por esa razón no han llegado, algunos salieron, mañana es un holiday. Pero los que venimos, gracias al Señor por su palabra. Y hermanos, sigamos adelante, pido oración por mi esposa. No está 100% bien, hermanos, pero ahí vamos poco a poco. Hermanos, aquí va a estar la ofrenda y los diezmos, hermanos, para esta semana o se lo quiere dar de la otra semana también. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que Dios nos ayude. El jueves regresamos de nuevo, hermanos, a las 7:30. No se ha cancelado los jueves. Toda la iglesia está invitada para asistir a las actividades que tenemos los jueves. Amén. Oremos. Jesús, te damos gracias por la ocasión que nos permite de estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, Señor, que es parte de esta congregación. Bendícelos, Señor, como tú lo sabes hacer, en la manera, en la magnitud que tú lo sabes hacer, Padre. Te pido dirección en todo lo que hacemos. Permite, Señor, que nuestra vida sea renovada cada día más. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, que hemos escuchado. Ahora te pido, oh Señor, una bendición, sanidad para los que están enfermos, Señor, que tú los levantes y pronto estén de regreso en tu casa. Te pido dirección, Señor, a todos tus siervos. Bendice tu iglesia, llévalos con felicidad a sus hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria.